Bueno, antes que nada quiero empezar dando las gracias en nombre de todos mis compañeros y en el mío propio por haber sido elegido para recibir este premio. Es para nosotros una gran satisfacción, un orgullo el poder estar aquí y compartir con todos ustedes nuestra experiencia de trabajo. Me han pedido que sea breve, entonces lo que voy a hacer, el proyecto es muy amplio, muy intenso y lo que haré será dar unas pinceladas del trabajo que hemos ido realizando. Entonces, comenzaré diciendo que el Colegio Suárez Somón, que se encuentra en el centro de Mérida, es un colegio público que suele acoger unos 220-225 alumnos por curso. Y el claustro de profesores lo compone 15 maestros, en su mayoría fijos. Hace unos años que venimos ya intentando conseguir que nuestra biblioteca escolar sea realmente un recurso didáctico capaz de impulsar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Queremos que nuestra biblioteca sea el motor que dinamice toda la vida del centro en lo referente a la lectura, la escritura y la búsqueda de información. Entonces, el año pasado decidimos, el equipo de biblioteca, que está compuesto por 10 personas, de los 15 que estamos en el trabajo, decidimos elaborar un plan lector, un proyecto de lectura, donde implicásemos a toda la comunidad escolar, ¿no? Lo que decidimos fue también, consideramos importante, elegir un tema, un eje central que consiguiera englobar toda la serie de actividades y actuaciones que se iban a hacer. El tema que elegimos fue el mar. Y entonces nuestro proyecto se llamó Ha llegado un barco cargado de... tenemos que decir que nos planteamos 3 grandes objetivos que fueron los pilares fundamentales de este proyecto. En primer lugar, buscamos el éxito escolar del alumnado, sobre todo en lo referente a las competencias lingüísticas. En segundo lugar, la formación del profesorado, sobre todo en estrategias y en técnicas para poder trabajar la lectura dentro del aula. Metodologías para poder hacer que el alumnado lea, escriba, busque información y trabaje con esa información. Y por último, no menos importante, la implicación de las familias en todo este proceso. Así pues, comenzaré hablando del primer trimestre, que llamamos Ha llegado un barco cargado de cuentos. En este primer trimestre aparece nuestro primer personaje, que como veis es de carne y hueso. Se llama El Pirata Malapata. El Pirata Malapata fue la excusa, la conexión que buscamos para que los niños estuviesen motivados desde el minuto cero. Entonces este pirata apareció un día cuando nadie lo esperaba, ni profesores ni alumnos, y se presentó en las aulas proponiendo o contando su historia, diciendo que su barco había naufragado y que había elegido nuestro colegio para dejar un cuento porque era su tesoro más preciado, los cuentos que había recopilado a lo largo de sus viajes. Entonces en cada aula colocamos un cofre, como el que veis ahí, y todas las mañanas aparecía misteriosamente un cuento en todas las aulas. La actividad lo que propone es que comencemos el día leyendo en todos los cursos que nosotros trabajamos, que son desde 3 años hasta sexto, el mismo cuento. Esté el profesor que esté, sea de la asignatura que sea, leían ese cuento. Lo que pretendemos con esto es destacar la importancia que tiene el maestro como modelo lector. Es muy importante para los niños escuchar una buena lectura efectuada por una persona que lee bien. Entonces, bueno, pues lo hicimos a través de esta actividad. Ya doy pinceladas rápidas para pasar el primer trimestre. Funcionaban los talleres de catalogado, forrado, restauración de libros, celebramos el Halloween, con vocabulario en inglés, poesías también en castellano. Las familias participaron trayendo calabazas. Las monitoras de actividades de formación complementaria que tenemos por las tardes, en este caso la de teatro, preparó un teatro. Aquí tenemos la directora de nuestro colegio, María Molina, que hoy nos acompaña. Se preparó un cuentacuentos sobre la castaña y lo aplicó en las aulas de educación infantil. También en Extremadura se celebra el concurso regional de lectura en público. Tuvimos la gran suerte de ganar el primer premio en la modalidad grupal. También participamos con las radios locales, haciendo relatos breves, trabajamos con los alumnos cómo explicar y cómo plasmar sus ideas en un espacio corto. Y también en nuestro colegio es típico los concursos de dibujos y de relatos navideños. En esta ocasión lo que hicimos fue relacionar la Navidad con el mar, con lo cual le dimos una vuelta de tuerca. Surgieron trabajos muy originales, muy creativos, que no tienen nada que ver con lo repetitivo que se... ¡Ay, me pasa! Con lo repetitivo que se pone el tema de la Navidad. Pasamos al segundo trimestre, que llamamos Ha llegado un barco cargado de
En este caso, nuestro personaje, también de carne y hueso, fue Mohamed Pijamita, que era un mercader árabe que, al igual que el pirata Malapata, nos traía su mercancía, que eran unos libros con CD. Este libro cuenta un cuento tradicional de un país determinado. Entonces, cada semana rotaban esos libros, de modo que cada semana teníamos un nuevo libro en las aulas. El libro, al tener un CD, podías escuchar el libro leído, música tradicional de ese país y también aprender los instrumentos tradicionales de esa zona. Lo que conseguimos con esto era incluir dentro del plan lector las áreas de educación física, que trabajó la expresión y las danzas de distintos países, la música y el lenguaje. En este segundo trimestre la actividad más potente, digamos, fue la lectura de libros relacionados con aventuras en el mar. Lo primero que hizo el equipo de biblioteca fue seleccionar títulos relacionados con el mar y asignárselo a cada curso el título correspondiente. El maestro trabajaba en el aula estos libros. Entonces, lo que hizo el equipo de biblioteca también fue un listado de propuestas de actividades que podían realizarse previo a la lectura, durante la lectura y posteriormente a la lectura de este libro. De esta manera, el tutor tampoco se sobrecarga de trabajo. Desde el equipo de biblioteca le vamos orientando y él elige qué es lo que le conviene hacer y qué es lo que puede trabajar con cada grupo. Se podía trabajar fuera del aula, en la biblioteca, como hace este grupo, y luego lo que hacíamos era compartir todo lo que habíamos aprendido con esa lectura. Sacábamos al pasillo todos los trabajos de los niños y decorábamos, de manera que el colegio quedó de arriba abajo con ambiente marinero, como veis, con los títulos de los libros que habían ido trabajando en cada caso. Esta es otra actividad que hicimos porque Mohamed Pijamita fue un personaje que les gustó muchísimo y lo que hicimos fue, en este caso es un muñeco, lo que veis ahí, a tamaño natural, y fue un juego de adivinanzas. Las ventanitas de colores que aparecen, hay ocultas adivinanzas. Todos los miércoles abríamos dos ventanitas, una con adivinanzas más difíciles y la otra un poco más sencilla para algo infantil. Era totalmente voluntario. El alumnado que quería participaba, en un papelito ponía la respuesta y lo metía en la caja azul, que era el buzón de respuesta. Como veis, todos los miércoles se armaba un revuelo. Todos los niños tomaban nota de la adivinanza, respondían en el momento o se la llevaban a casa para compartir con la familia. Y el miércoles correspondiente colocábamos la solución de la adivinanza con el listado de niños que habían acertado. Y volvíamos a abrir otras dos nuevas ventanas para la semana siguiente. Aquí tenéis la clase de educación física que os he contado, porque nuestro proyecto es fundamental que todas las áreas queden incluidas en el plan lector. Y la educación física, por ejemplo, aparte de las danzas de los países distintos, trabajó los cuentos motóricos, que no puedo yo extenderme en eso, pero es muy interesante. Luego la actividad de formación del profesorado, que era otro de los pilares del proyecto, se centró sobre todo en el segundo y el tercer trimestre. Aquí hicimos una labor de autoformación, investigamos determinados libros, compartimos y luego experimentamos dentro de las aulas lo que íbamos aprendiendo. Recibimos ponencias de personas especialistas en tertulia literaria dialógica, dinamización de la biblioteca, la creatividad, etc. También recibimos autores o escritores como María Domínguez Márquez, que trabajó con los alumnos por la mañana y por la tarde dio formación al profesorado. De nuevo, las actividades de formación complementaria, lo que veis aquí son pececitos hechos con calcetines para un guiñol que prepararon, que se llamaba el pececito que no quería ir a la escuela. Este guiñol se pasó por las tardes a los padres, a la familia, y por la mañana al alumnado. Luego llegó el carnaval, como no, marinero. Hicimos talleres para elaborar los disfraces. Cada curso pues, fue disfrazado por un motivo totalmente marino. Y por último, en este trimestre, convocamos el concurso de monstruos marinos. Les pedimos a los alumnos que inventasen monstruos marinos, que los dibujaran o bien los hicieran en 3 dimensiones y que sobre todo hicieran un texto donde explicaran cómo se llamaba el monstruo, dónde vivía, qué comía, qué le gustaba hacer, y entonces el resultado también le dimos como pauta que podían ayudarle a sus familiares. Y esto dio un vuelco al concurso. La verdad que los niños venían entusiasmados con las obras que habían hecho, ayudados por su abuelo, por su primo, y el resultado era muy vistoso y los escritos muy interesantes. Llegamos al tercer trimestre, que llamamos A llegar un barco cargado de poesía. En este caso, el personaje fue el capitán Remojón, que nos propuso varias actividades, en las cuales no voy a entrar, y decidimos también celebrar la Semana de la Poesía. Contactamos con la Biblioteca Municipal de Mérida, Juan Pablo Forné, para que nos preparase un lote temático de poesía infantil. Nos prepararon este lote y fuimos a recogerlo con una
presentación de alumnos y eso lo utilizamos para nuestra Semana de la Poesía. Esta actividad del crucero poético consistió en, bueno, nos planteamos trabajar 3 poetas determinados cuyas obras tenían que ver con el mar. Entonces, estas son nuestras azafatas de crucero, que eran las encargadas de llevar a todo el grupo a lo largo de una travesía poética, recorriendo esos 3 poetas. En la entrada del colegio hicimos el Rincón de Espronceda y aquí recitaban la canción del pirata. En el patio hicimos el Rincón de Rafael Alberti y en la biblioteca el Rincón de Gloria Fuertes. Preparamos a una serie de alumnos que recitaban y el resto, como ya he dicho, hacía el recorrido de un punto a otro, acompañado por las azafatas. Y otra actividad de esta Semana de la Poesía fueron los recreos literarios. Contactamos con las familias que podían venir por la mañana y les pedimos que leyeran un cuento en verso, que se los proporcionábamos previamente para que lo prepararan. Era un poco arriesgado hacer esta actividad en la hora del recreo, porque el fútbol es el fútbol. Y fue difícil, pero la verdad que mirad, que los niños sí que en todos los días que lo hicimos había niños escuchando, les hacía mucha ilusión ver a sus familiares leyendo, o al papá o a la mamá de su amigo leyendo, y fue una actividad que funcionó bastante bien. Al final les pedían que leyeran otras cosas ya que no eran el libro que se habían preparado. Acabaron leyendo libros de poesía de la maleta viajera y al final de todo eran ellos mismos los que leían las poesías que habían cogido. Y bueno, sin más, ya solo me queda remitiros a nuestros blogs, donde encontraréis actividades también que no he podido traer aquí, como por ejemplo os recomiendo El Mar de Emociones, que fue un concierto precioso que hicimos y bueno, y daros las gracias por atenderme. Muchas gracias.